Son las 9:49, vamos a hablar sobre el tema que según las encuestas preocupa más a los peruanos, que es el de la seguridad ciudadana. Parte importante de los problemas que tienen que ver con la delincuencia vienen del narcotráfico y la presencia de sus redes ocultas en diversas esferas de nuestra sociedad. Hemos invitado por eso al general retirado de la Policía Nacional, Miguel Hidalgo, puesto que él ha sido no solamente autoridad máxima de la policía, sino jefe en particular en un momento dado de la unidad que se ocupa de la lucha contra las drogas, así como ministro del Interior. General Hidalgo, muy buenos días, bienvenido a RPP. A usted por la invitación, gracias. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que la superficie de nuestro territorio que se dedica al cultivo de droga con un destino ilegal, no hablo del 10% que se usa para uso ancestral, haya aumentado? Lejos de reducirlo y de tener éxitos en esa lucha, estamos perdiendo la batalla contra el narcotráfico. Yo le diría a usted que ha aumentado mucho, y esa es una preocupación. Y eso parte, fíjese usted, de muchos aspectos. Y el primero creo que es el comportamiento de algunos actores políticos en épocas de campaña o cuando están en el poder. En época de campaña se acercan a las cuencas cocaleras con ciertos ofrecimientos a cambio de votos, asumen compromisos políticos, básicamente en no erradicar. ¿Correcto? Bueno, me comprometo, si llego a la presidencia o si llego al gobierno, yo no voy a erradicar. Y a veces eso se cumple. Fíjese, ¿cuántos años no erradicamos en el BRAE? Más allá de erradicar en el sur, en Pangoa, San Martín de Pangoa, Puerto Cocos, algo por ahí. Pero en el corazón del BRAE, Yoché, Guasibia, Palmapampa. ¿Por qué no se erradica en el corazón del BRAE donde se haya presente una décima parte de nuestra Fuerza Armada? Porque justamente no hay una decisión. Y ahí creo que el sector interior, que viene haciendo los esfuerzos necesarios, debe, dentro de sus metas de erradicación, establecer una erradicación forzosa en estos lugares donde se produce la hoja de coca, que tiene una característica de ser unas hojas muy gruesas y que tienen una cantidad de cloratos muy importantes. O sea, los picos ecológicos que tiene el BRAE son vitales para la producción de hoja de coca, incluso con 4 cosechas al año. Yo sé que el sector viene haciendo los esfuerzos, pero hay que darle un mayor impulso a la erradicación, y para eso se necesita recursos. Y ahí tenemos uno de los grandes problemas. Otro tema, por ejemplo, es de que últimamente, al inicio de este gobierno, durante el presidente Castillo, cuando estaba en el ejercicio de sus funciones, el BRAE fue visitado muchas veces como valle simbólico de las 11 cuencas cocaleras. Y ahí se hicieron pues ofrecimientos desde masticar coca personalmente, de manera personal con los integrantes de los frentes cocaleros, y hacer también ofrecimientos, ¿no? Creo que la bancada oficialista en ese momento ha presentado 5 proyectos de ley, y todos orientados a involucrar el mayor sembrío de hoja de coca. En algún momento se hizo, por ejemplo, un consejo de ministros en el BRAE, ¿no? El señor Premier, el doctor... Hemos tenido tantos... Oiga usted, y hizo el ofrecimiento incluso de comprar toda la producción de hoja de coca, incluyendo la ilegal. Entonces, todas esas manifestaciones políticas en zonas que son altamente de producción de coca y que sabemos perfectamente que la mayoría de la producción va al narcotráfico, tener ese tipo de comportamientos políticos lo que hace es generar expectativas en la gente y orientar su esfuerzo a sembrar más hoja de coca. Y al haber más hoja de coca, hay demanda de insumos. Pero todo eso tuvo lugar en el gobierno anterior, ya pasan 7 meses. ¿Qué se está haciendo ahora? Mire usted, acá tenemos, creo que yo, un problema que hay que decirlo de manera puntual. Más o menos empezamos el año, creo yo, 78, con un esfuerzo desde el Estado peruano para que de manera colegiada podamos implementar una política antidrogas desde el año 78, fíjese usted. Morales Bermúdez. Correcto, se comenzó a trabajar y se involucró de manera colegiada a la policía, a la fiscalía, a Produce y también a aduanas de la SUNAT. Y verdad que se ha venido trabajando con eso, más allá de las carencias logísticas, tecnológicas, presupuestales, etcétera, pero se venía trabajando con relativo éxito. Soy parte de ese esfuerzo desde el año 2007, 2008 y parte del 2009, que fui director de antidrogas. El 2012, en el gobierno del presidente Humala, se da un proyecto de ley
que cambia toda esta manera de enfrentar la lucha contra las drogas, ¿no? Se dieron facultades legislativas para poder legislar, ¿no? Facilidades para poder legislar, se da un decreto supremo y en ese decreto supremo se determina que solamente la SUNAT sea la responsable de manera única del control de los insumos químicos. De los insumos químicos. ¿Correcto? Antes de eso lo hacía ¿quién? Lo hacía la Dirandro, y lo hacíamos bien, con las limitaciones que teníamos, ¿correcto? Sobre todo en la rapidez de poder generar toda una tramitación de qué hacer con los insumos químicos incautados. Hoy las unidades policiales, sobre todo la Dirandro, las bases antidrogas, estamos llenos de insumos químicos que no sabemos qué hacer, afectando la salud incluso del propio personal policial, porque hasta ahora los señores de la SUNAT no disponen qué hacer con esos insumos. Sobre todo hay muchas quejas contra la SUNAT por no controlar el ingreso de insumos químicos al país en general sin un destino claro. Ya sabemos que eso va al Braem y otras cuencas cocaleras. Es escandaloso que con la cantidad de personal policial y militar que hay en el Braem pueden entrar insumos químicos para producir coca y de paso destruir la tierra que queda infértil por mucho tiempo después. Así es, pero fíjese usted, yo tengo que reconocer que la SUNAT como ente recaudador, excelente, que tiene un sistema informático muy bueno, pero de allí a darle responsabilidades de control. ¿Y qué se debe hacer? ¿Quién debe asumir esa responsabilidad? Otra vez la Dirandro. Yo pienso que la Dirandro, pero yo pienso que acá debe participar la Comisión de Defensa, Orden Interno y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República en la próxima legislatura y llamar a la gente, pedirle cuenta de qué está pasando acá. ¿Cómo podemos mejorar esta norma? ¿Cómo podemos entregarle a otras instituciones como la Dirandro, por ejemplo, o Produce, por ejemplo, su esfuerzo profesional para ser más eficientes en el control de los insumos químicos? Y ahí está el tema, ¿correcto? Porque si seguimos así, oiga usted, la producción de cocaína en nuestro Valle Cocaleros, especialmente en el BRAE, va a seguir aumentando exponencialmente y vamos de repente a estar camino a tener la preocupación de convertirnos en un estado narco y eso no lo podemos permitir. Sumamente grave. Ahora, usted habla del BRAE, pero se ha repetido de que hay nuevas cuencas cocaleras más al norte, en el Guayaga, que había costado tanto trabajo y vidas humanas liberar, incluso en el extremo norte de Loreto, en particular la frontera de larga, más de 1000 kilómetros que tenemos con Colombia a lo largo del río Putumayo. Fíjese usted, a partir del año 2007, que estábamos en Dirandro, 2008, tuvimos mucho acercamiento con la cooperación internacional de ANAS y hicimos un gran trabajo para extraer de esta zona del Guayaga, especialmente del Monzón, en la zona de repartición, de Unión, de Yanajanca, a artemio. Hicimos un gran trabajo. Estuvimos a punto de capturar artemio, fue el próximo gobierno, lo capturaron. Y la captura de artemio no lo hemos sabido aprovechar de una manera estratégica en la lucha contra las drogas. ¿Por qué? Porque después de capturar artemio era una zona que necesitaba mayor presencia del Estado, mayor legalidad, mayor presencia de instituciones del Estado, pero sobre todo el tema de cultivos alternativos. Nosotros el Monzón lo dejamos limpio prácticamente. Hoy, como dice usted, se están generando nuevos espacios. Ahí donde se había hecho tanto esfuerzo para liberar. Por supuesto. Y allí también hay que ver un tema, es la resiembra. La resiembra en el Perú no es penalizada, ¿correcto? Y como no es penalizada, cualquiera vuelve a sembrar donde usted radica. Entonces hay que penalizar la resiembra poniendo a buen recaudo esas 10.000 hectáreas o 10.000 toneladas que se necesitan, entre comillas, para uso medicinal, chacheo, pero que también parte de eso va al narcotráfico. Entonces, yo pienso de que hay que hacer un esfuerzo. El Putumayo, por ejemplo, yo he estado por ahí en el Putumayo. Mire usted la cantidad de extensiones de hoja de coca que hay en el Putumayo y con una particularidad, que ya no pierdes el tiempo en secar la hoja de coca. La picas en picadores como para ensalada, pero grandes picadores que son máquinas, picas la hoja de coca y la mezclas con químicos en depósitos suspendidos sobre troncos y ganas espacio para elaborar. ¿A dónde está yendo esa droga? Brasil. ¿Dónde específicamente? Río y Sao Paulo, que se han constituido en puntos de alto consumo de cocaína. Entonces, toda la droga nuestra está yendo para allá. De allí
la necesidad, pienso yo, desde que a nivel de gobierno, urgente convocar a una reunión con países limítrofes, Brasil, Bolivia, que tenemos un problema en las avionetas, que también vamos a hablar, gravísimo, y con Brasil, Bolivia, ¿no? Perú, Colombia, y replantear una lucha antidrogas con convenios bilaterales o multilaterales en esta zona, oiga usted, y prohibir que nos entren insumos químicos, nos están entrando muchos insumos químicos, y ahí lo que está faltando es control territorial fluvial, control territorial terrestre y control aéreo, que ahí tenemos un gran problema. General Hidalgo no nos ha dado buenas noticias, nos está diciendo que nos falta control de nuestro territorio, tierra, ríos y mar y aire. Y nos ha dicho también que acá hay un problema grave con el mal control que la SUNAT ejerce, lo que es su responsabilidad, el ingreso al país de insumos químicos que están destinados a producir cocaína a partir de las hojas de coca. Sí, finalmente yo quisiera decirle que debemos, desde el Estado, desde una política pública de la lucha contra las drogas, volver a repotenciar de vida y que cumpla su verdadero rol de líder en la conducción de la política antidrogas. Últimamente de vida ha estado muy venida menos, ¿no? Entonces... Incluso con las nuevas autoridades designadas por el actual gobierno. Pero por supuesto, también, ¿no? Bueno. Por supuesto que sí. Entonces, eso, ¿no? Y ojalá pronto se subsanen estas normas que no están contribuyendo a luchar contra las drogas de manera eficiente y devolverle las capacidades a otras instituciones como la policía, la DIRANDRO en particular, para que este tema de fiscalización de droga, de los insumos químicos, puedan hacerlo como lo hacíamos antes. Tomamos nota de ese punto nuclear, que la policía tenga un rol acrecentado en el control del ingreso de insumos químicos, que viene siendo hecho, según usted, eficientemente por la SUNAT. Y que antes lo tenía. Y que antes tenía, fíjese, antes del año 12. Hasta antes del año 12, la producción y que no es para alegrarse tampoco, 350, 380 toneladas de cocaína. Y ahora hoy, estamos 896 más del toneladas. doble, General Hidalgo. No es una buena noticia. Ojalá que sus palabras calen hondo en quienes nos estén escuchando, las autoridades, que tomen nota de la gravedad de la situación hoy y lo que puede volverse si no se actúa rápidamente. Muchas gracias, General Hidalgo, por su presencia acá. Que tenga un buen fin de semana. Por mi parte, gracias por su sintonía. Viene ahora Monseñor Carlos Castillo para Diálogos de Fe. Sigan en RPP, la voz de todo el Perú.